Esto es Artesanía Viva, el lugar de encuentro de mujeres y hombres que participan día a día en la evolución de la artesanía en Colombia. Moda, arquitectura, diseño, música y negocios. Buenas tardes, estamos aquí en La Troja, en Radio Digital, en un capítulo que llamamos Artesanía Viva. Soy Rocío Arias Hoffman y estamos transmitiendo desde la cabina digital en el pabellón 3, primer piso de Corferias, en Bogotá. Esperamos al público, están disfrutando mucho los asistentes en este fin de semana, que además es el último de esta edición número 31 de la feria más importante del año que convoca Artesanías de Colombia para todos los artesanos y artesanas del país. No han podido venir todos los que hubieran debido estar aquí. Ha habido múltiples razones, pero entre ellas un tema de bioseguridad, factor vacunación, pero por supuesto también la reactivación económica que ha hecho que los artesanos participantes obviamente tienen que venir con todos los gastos, los que son invitados por Artesanías de Colombia, el resto en una convocatoria que se hace siempre 6 meses antes para poder participar. Las puertas siempre están abiertas porque, como dice Ana María Fríes, la gerente general de Artesanías de Colombia, esta es la Casa de los Artesanos. Y el público, qué lección. He estado visitando muchos stands de la feria, escuchando sobre todo cómo pregunta la gente, cómo se dirige a los artesanos, qué preguntan y en qué están interesados. Y van más allá del precio. Hoy sí están dispuestos a escuchar. Vamos con un momento de publicidad. Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021, la feria presencial donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus entradas en taquillas o en expoartesanías.com. Patrocina Ecopetrol, apoya Banco de Bogotá, copatrocina Servientrega, organizan Artesanías de Colombia y Corferias, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora voy a saludar a las invitadas aquí, que todas mujeres. Normalmente hemos tenido una mezcla, pero aquí son todas mujeres en la Mesa Artesanía Viva. Estamos con Alejandra Bedoya, que es diseñadora del programa de moda y joyería. Buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes. También está con nosotras Luz María Rodríguez, que viene del lejanísimo pueblito de Sutatausa, que mentiras, ni tan lejano porque está bien cerquita de Bogotá, está en Cundinamarca de hecho, y es un pueblo que quienes vivimos en Bogotá tenemos que ir o no, Luz María. Claro que sí, Rocío, buenas tardes y a todos nuestros oyentes. Invitadísimos a Sutatausa. Exactamente, y ojalá tengamos oyentes en Sutatausa porque el nivel de concientización que hay en su municipio alrededor de la artesanía y de todo el trabajo de Tejilarte es inmenso, Luz. Sí, señora, es el rescate y preservar todo este legado de nuestros ancestros allá en esta zona. ¿Cómo cuidan la geografía en el sentido de no contaminar, de mantenerla de verdad viva, reluciente, los farallones, las ovejas, los campos y sobre todo rescatar de un pueblo que históricamente se ha conservado con mucho trabajo, me imagino, Luz Marina? ¿Cómo recuerda ese pueblo cuando era chiquita? Antes no se llamaba como tal, o sea, no lo dominamos como Sutatausa, sino Sutapelao, donde eran unos amarillales y luego vino la CAR, hizo reforestación y resultaron los pinos, la acacia y el eucalipto. E inclusive dentro de este proyecto social fue donde yo comencé a ser líder y a trabajar dentro del tema social. A los 15 años aprendiendo en otros lugares y luego transmitiéndole a mi comunidad en mi vereda. Y la labor que hay detrás de Luz María se traduce en mucha persistencia. ¿Qué diría Paola Martínez, que está aquí con nosotros también, diseñadora y también integrante del programa de moda y joyería? A la persistencia, usted que ha trabajado mano a mano con Luz María este año, ¿le añadiría qué más? ¿Qué otra palabra? Mucha dedicación, profesionalismo. Y sobre todo muchas ganas de querer sacar adelante un producto que era nuevo para ellos. Muchas de ellas nos comentaron que nunca lo habían trabajado. Ciertos tejidos, las mezclas que trabajamos, algunos productos a los que les temíamos, ¿cierto? Como el vestido, que fue la novedad aquí y que de hecho en el stand lo vendimos muy bien.
Lo vendimos muy bien, Paola. Es que Alejandra, por favor, me corrige, pero eso se demoró 2 días y ya no quedaba nada. Sí, efectivamente tuvo tan buena aceptación el producto que salió muy rápido. Creo que fue en ¿qué? ¿2 días, 3 días? 7 de diciembre abrimos las puertas de este Exportesanías 2021 y de verdad lo que marca el ojo también del público, inicié hablando del comportamiento del consumidor, de esta audiencia que acude aquí a Corferias. Hemos visto desde el programa de moda y joyería y específicamente desde la plataforma Moda Viva, que está en el pabellón 3, primer piso, son 115 metros dedicados a la colección institucional de Moda Viva y a la invitación a 14 marcas de diseño contemporáneo a las que invitamos o bien porque trabajan ya con comunidades o también las estimulamos para que lo hagan. Alejandra, cuando inicia la colección de Moda Viva 2021, tiene un título que se llama Palabras y Raíces que anclan el tiempo. ¿Cómo llegaron en ese diálogo a Luz Marina? Intentemos reproducir aquí cómo bajan un concepto, unas diseñadoras profesionales, a una comunidad artesana, para luego ir con Paola al tema de la descripción de las piezas y de cuál fue el gran reto, asomarse a ese tema de vestuario. No, pues realmente fue un trabajo muy interesante realizado pues de la mano con los artesanos. Lo que hicimos fue indagar y entrar pues como a investigar referentes y información que hacía pues referencia a su tatausa y de la mano con Luz María logramos recoger información muy valiosa que nos sirvió para generar, digamos, formas, paletas de color y así aterrizar la propuesta de diseño. Pero me imagino que las preguntas eran, claro, muy específicas porque el Palabras y Raíces que anclan el tiempo, pues había un espíritu de construcción de relato, ¿no? Pero llegar al territorio virtualmente, asomadas al computador, porque en ese momento todavía no había posibilidad del viaje. Luzma, ¿cómo las aterrizó? ¿Cómo aterrizó las diseñadoras en esas preguntas sobre la geografía, la gastronomía, la historia? Bueno, más que en el computador, nosotros, digamos, la mayoría de artesanas no manejamos el computador, era el celular en ese momento, entonces nos tocó a través del celular, llegaba la información, las charlas virtuales, las asesorías, digamos que entrar en estos temas de Teams, Zoom y todas estas plataformas, pues fue, digamos, la novedad para nosotros este año y lograr desarrollar ese trabajo, digamos, de esta manera de comunicación, pues fue interesante y empezamos a ir, ellas iban escuchándonos a nosotros y nosotros transmitiéndole lo que queríamos contarles a ellas. ¿Qué preguntas recuerda usted, Luz, más precisas en su cabeza de ese momento de primeras entrevistas con Alejandra y con Paula? ¿Cuáles eran como los referentes de allá, lo que más conocíamos? Los sitios, los colores, las montañas, entonces todo eso empezamos a buscar información y de lo que ya nosotros hemos querido trabajar, entonces les enviábamos fotos, les contábamos y ellas iban tomando toda esta información y así fue que fue evolucionando todo un trabajo. Bueno, pero hay que contar un poquito del pueblito, más allá de buscar información, porque ustedes lo tenían ante sus ojos. ¿Cómo se empezó a imaginar Alejandra su tatausa? Evidentemente hoy en día es fácil darle un clic ¿verdad?, al Google y aparecen fotos del pueblo y demás, pero usted estaba reconstruyendo un relato a través de la voz de las artesanas. ¿Qué fue lo que más la impactó al principio de esa narración? Los farallones y esos hallazgos tan interesantes pues que hay en la zona y donde yace también mucha información y donde yace casi que el origen de todo, ¿sí? Que de cierta forma nos sirvió muchísimo para conceptualizar. Me imaginaba un lugar frío, pues de gente campesina, me imaginaba pues como el fogón, las mujeres con sus ruanas y un lugar mágico que aunque no lo conozco, pues ya está ahí entre los planes, visitar. ¿Y qué colores empezaron a surgir, Paola, en esta conversación? Bueno, empezamos a hablar con Luz, ¿cierto? Teníamos la idea de trabajar el tema de tintes naturales. Ella también como tú lo mencionabas ahorita, ya nos aterrizó mucho frente a ese tema. Con Alejandra veníamos la idea de que podía ser similar el comportamiento entre la lana y el algodón. Claro, porque el programa de moda y joyería claro, tiene un antecedente ya de 3 años trabajando con Corpolienzo en Charalá, Santander. Pero aquí estamos en otro lado, ¿cierto? Cundinamarca.
Y entonces, que sí, la Entonces- sospecha era que se podía trabajar igual. Pensamos que podíamos hacer algo similar y de hecho recuerdo mucho ese día, Luz María nos dijo no, es que la lana y el algodón tienen un comportamiento totalmente diferente y los tintes naturales en la lana no van a funcionar igual. Entonces ella siendo una experta en el tema, porque estamos hablando con una experta en el tema, nos dijo no vamos a poder conseguir todos esos colores que ustedes tienen pensados para la colección, sino que podemos trabajarlo de otra manera. Entonces, ese ya fue una gran enseñanza que ese día nos quedó a nosotras. De hecho, Alejandra y a mí nos marcó muchísimo. Y así fue como empezamos a hablar con Luz, ella nos dijo que podíamos sacar ciertos colores, ella trabaja con un tema de tintes ecoamigables, ¿cierto? Y que se fijan muy bien en la materia prima como la lana. Es que había que reproducir, ¿no? Bajo este concepto, toda la historia de la región, específicamente del entorno Luz María de ustedes, y eso tiene una paleta de color. Cuénteme cuál es la paleta de color del pueblo, tal cual, y ahora Alejandra nos lo complementa con el trabajo además que realizaron con Natalia Pérez, que es la directora creativa de esta colección. Yo lo tengo definido por franjas de color. Empieza como el azul, grisoso, verdes, va hacia los rojizos, hacia la montaña donde están los otros verdes y están los cultivos. Entonces tienen, o sea, toda la paleta de color que se tuvo para la colección es como unas franjas a nivel de todo el municipio. Igual que la cultura que hay allá, a un lado es la zona minera, agropecuaria y agrícola, entonces eso fue lo que se plasmó ahí. Todo lo que hay en Sutatausa quedó plasmado en esta conceptualización de este trabajo que se realizó. Y vestigios rupestres, ¿no? Que tienen allá y digamos que geológicamente uno puede ver inclusive en el refilado de los farallones las capas geológicas y todo lo que reproducen también a su vez en términos de color. Alejandra, vamos a construir en el espejo qué colores venían en la paleta acorde con la tendencia del mercado y el estudio que habían desarrollado con Natalia Pérez. Pues venían colores muy vivos, digamos que la tendencia arrojaba que por medio del color íbamos a recuperar esa alegría que de pronto la pandemia se nos había llevado y afortunadamente con la posibilidad de color que tenía Luz María pudimos plasmar esto, ¿sí? Lo que queríamos transmitir, alegría, viveza. Entonces se dio la posibilidad gracias a esa riqueza en tintes que esta comunidad tiene, ¿sí? Y a la posibilidad pues que les genera su entorno en cuanto a esas materias primas tintorias que se utilizan pues para lograr esta paleta de color. Es un proceso complejo el llegar al tinte orgánico porque es más exigente que cuando se mezcla con químicos, porque para empezar toca hacer una tarea de recolección, ¿no, Luz María? ¿Cuál fue esa tarea para llegar a consolidar esto que planteamos como una colección que tiene un espíritu de moda circular, de moda consciente del entorno, de que ustedes cuando trabajen de una manera sana y segura y además sin perjudicar, sin dejar huella ambiental? Primero, pues buscar qué plantas y qué materiales hay en la zona que son renovables, porque pues hay que tener en cuenta que no podemos dañar ni los líquenes ni plantas que no vamos a poder volver a obtener. Entonces es buscar esas plantas y buscar auxiliares y elementos y productos que nos pudieran ayudar a fijar los colores y que nos dieran colores que realmente no tuviéramos ningún inconveniente después y que el cliente que lleve nuestro producto se sienta satisfecho de un producto de buena calidad. Desde luego llamaba mucho la atención aquí con la clientela de Moda Viva presente en feria, exactamente la paleta. No sé, Alejandra y Paola, en el stand de Moda Viva, que ustedes no solamente son diseñadoras, sino que han sido unas piezas comerciales o figuras comerciales de referencia para todo el equipo, para poder explicar y acompañar, ¿no?, a los clientes de qué se trataba cada una de las piezas, de dónde provenía. La paleta de color ha sido es esencial en moda, evidentemente, pero en relación con esta cápsula realizada con Luz María Rodríguez y las artesanas de lana de Sutatausa, ¿ha sido lo más cautivante o hablaba Paola del reto de esas nuevas siluetas que también han sido como un reclamo importante en la colección? Eso fue un trabajo bastante arduo, precisamente lo que ahorita mencionabas.
Siempre me estoy acordando de todas las reuniones que tuvimos desde el celular, como nos mencionaba ahorita Luz María, porque ella de un momento a otro me hacía videollamada y empezábamos ahí a explicar el tema de los moldes. Yo le decía a Luz, Luz, podemos sacar esto, podemos tejerlo así, le mostraba las formas ¿Y de una sisa, cuál era la de pregunta? una caída de hombro. ¿Cuál era la pregunta específica en relación con podemos hacer qué? ¿Qué era lo que no había hecho una tejedora tan experimentada, que evidentemente tiene una especialidad que son ruanas, pero cuál era el reto que le estaban poniendo? El reto más grande para mí fue el vestido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando que estábamos teniendo ya una curva para la cintura que después ensanchaba cadera, ¿cierto? La sisa, que es parte fundamental de estas piezas, la caída del hombro, el escote, la manga, que para mí era el mayor reto, ¿cierto? Y de hecho lo seguimos, sé que hay muchas cosas por mejorar, pero para hacer el primer producto que trabajamos así, y de hecho ya lo habíamos hablado con Luz María, fue muy bueno y fue muy bien recibido por el público. De hecho fue las piezas, creo que fue la primera pieza que se nos agotó de la colección con su tatausa. Sí, 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 hemos presenciado como inclusive un par de mujeres querían la misma pieza al tiempo y era un poquito complicado. Paola además tiene esta vertiente especializada en el patronaje y eso lo hemos hablado, tiene que ver con la medida, con la matemática. ¿Cómo consiguen transmitir eso a través del celular, a través de este ejercicio? Bueno, en este caso, primero teníamos que hablar con Luz María, que es la experta en el tema y como ella bien lo mencionó ahorita, era la que le transmitía a los demás. Yo primero tuve que hablar con ella y mostrarle cómo eran los moldes que yo quería manejar acorde al diseño que teníamos pensado. Y eso se lo mostraba A través de la pantalla. A través de la pantalla. Sí. Es que quiero aclarar un poco porque lo más fascinante de verdad, para que podamos tener todos aquí la audiencia en www.expoartesanías.com, noción de lo que hay detrás de todo este trabajo de codiseño y cocreación. Son muchas horas de reunión con esta dificultad técnica que facilita la tecnología, pero mucha dificultad técnica y humana, donde evidentemente Paola y Alejandra se pueden entender rápidamente con un molde o digamos con un mood board, en fin, con toda esa nomenclatura técnica que tienen ustedes, que son archivos y en fin, ¿verdad? Digitales que simplemente se hacen WeTransfer. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, la moldería, ¿cómo se transmitía inicialmente a través de la pantalla? Yo le mostraba literalmente la ilustración del molde a Luz María y le decía, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos replicar esta forma? Y ella me decía, sí, no, tengo que pensarlo, tengo que hacer pruebas. Y posteriormente yo me comprometí también a enviar la moldería en físico para que ellas pudieran ¿y en qué material? calcarlo. No, la moldería en papel, ¿Y eso le llegó bien y correspondía a lo que inicialmente le habían contado, Luzma? Claro que sí, así tal cual, y nosotros hicimos el ejercicio porque uno de los ejercicios que nosotros hacemos antes de empezar a sacarle la medida a un producto es el primer paño de 40 puntos para mirar las vueltas, la tensión y todas estas medidas. Se hacía un cálculo primero con las agujas, con el, digamos, primero hasta con el estado de ánimo de la persona y con la técnica. Entonces primero hacíamos ese ejercicio y así ejecutamos la prenda como tal. Usted tiene en ese grupo de Tejilarte, que es un verdadero, ¿no? Aquí llamamos urdimbre y trama porque es una analogía muy clara con la asociatividad. Estamos hablando de 50 mujeres que trabajan unidas, pero usted tiene una mano derecha a la que, por ejemplo, le pudiera pasar estos moldes y le iba desarrollando lo que se llama en moda prototipos para poder ir avanzando en la conversación con las diseñadoras. Sí, no, o sea, yo era como la cabeza y al lado estaban todas mis amigas, entonces iba liderando, iba mirando a quién se le daba ese voto de confianza, como se dice, y su merced hace este producto, su merced este otro, fulana el otro. A los tejedores enterar, por otro lado había otro trabajo, entonces a cada uno, a los de crochet también, o sea, uno va buscando y que a cada persona se le delegue algo que llegue para hacer allá en nuestro territorio. ¿Cuál es la dificultad más grande, digamos, desde el punto de vista de diseño, Alejandra? Por ejemplo, pasar de una especialidad, como el caso de Tejilarte en ruanas,
¿no? O en piezas que no tienen de pronto tantos detalles que estaba describiendo en el patronaje Paola, pasar justamente a un repertorio de vestuario. Ahí, ¿cuál es digamos, la complejidad más grande, tanto para transmitir como para ejecutar? Bueno, pues el nivel de especificidad de la parte técnica, medidas, detalles, moldería, pues es mucho más alta. Buscamos de pronto que el producto logre quedar como, pues como uno lo plasma en el papel. Obviamente la artesana nos aterriza y a veces tiene modificaciones, pero es algo que se puede conciliar y se puede sacar adelante entre las dos partes, porque así siempre fue un trabajo en conjunto pues, que llegó a un buen punto, que fue lo que ustedes pudieron ver acá en la feria. Bueno, entonces recapitulemos. Esta cápsula de Tejilarte venía de Sutatausa y desarrollada en cocreación con el programa de moda y joyería. ¿Consta de cuántas piezas y cuáles son? Consta de 8 piezas. Constaba de 2 ruanas, una que denominamos patchwork, otra que era la ruana multicolor, que tenía unos flecos, también de un vestido que fue la pieza, como lo mencionamos ahorita, más compleja de trabajar, creería yo, que me lo diga Luz María. Constaba también de un ponchito que denominamos chaleco, un amarillo. También teníamos un gorro, teníamos también un bolso que también creo que tampoco los habíamos trabajado en ese formato. Y también representó un reto para ellas, sobre todo ahora que me acuerdo, en la parte de los costados. ¿Por qué, Luzma? Porque tenía una forma diferente a lo que uno estaba acostumbrado a hacer, entonces hubo que hacer varios ensayos para lograr sacar lo que se quería. Qué bonito todo lo que están escuchando, lo que estamos compartiendo aquí, porque una de las reflexiones más fundamentales que hace Richard Sennett, justamente en el libro del artesano, al reflexionar sobre los oficios, es que el artesano vive concentrado en repetir y repetir y repetir y repetir, y el mayor reto que tiene es salirse de esa rutina, que se acaba convirtiendo seguramente, Luzma, en un territorio un poco más cómodo, ¿verdad? ¿Qué tan difícil y flexible ve usted a su grupo para poder reaccionar? Porque esto ha sido como una prueba, ¿no? De también entender, Tejilarte es flexible, está dispuesto a incorporarse al mercado. Lo hemos logrado a través de, digamos, por edades. Ya uno tiene que mirar qué edades de personas quieren hacer esto, porque ya el adulto mayor de los 70 para arriba siempre va a querer el saco, la ruana, el producto tradicional. Entonces buscamos ciertas edades que ya quieren abrir su conocimiento a otra cosa y que quieren experimentar y que quieren evolucionar y que quieren decir, nosotros queremos vender y necesitamos monetizar. Entonces ahí sí es cuando, si vemos que la cosa está por otro lado saliendo mejor y que es lo que realmente se vende, entonces ya se está mirando cómo, y tenemos varios grupos, entonces eso es lo que nos ayuda bastante. Le voy a hacer una pregunta también encadenada con este pensamiento del señor Sennett, que ha escrito largamente sobre el oficio de artesano, y es que hubo una época en el tiempo donde se decía que el cerebro recibe una información más fiable, más segura por parte del tacto que del ojo. Eso se dijo, digamos, en una época, estoy hablando de comienzos del siglo XIX. ¿Usted qué cree, Luzma? ¿El cerebro, cuando usted está trabajando, se fía más de lo que hacen sus dedos, o sea, de lo que están sintiendo sus dedos, o de lo que ve su ojo? Yo creo que lo que ven los ojos, porque al uno ir mirando cómo va trabajando, entonces ahí sí se va uno como que, porque el tacto también va trabajando, yo ya mecánicamente voy trabajando y lo que voy es mirando de vez en cuando cómo va ese trabajo. O sea, usted privilegia la información del ojo. Alejandra, en su oficio, ¿qué privilegia? Porque usted de todas formas tiene que estar en contacto con el mundo de los textiles, en el caso además artesanal, con un mundo de fibras, pero a la hora de componer, hacer este ejercicio co-creativo, ¿cuál es el sentido que usted privilegia en términos de buena información?
Pues no sé, el tacto y la vista. Yo soy muy de las manos, del tocar, del plasmar. Entonces yo me quedaría con las manos, con el tacto. Es que me temo que es un asunto muy, digamos, tan personal, ¿verdad? Esto generó un debate, ¿no? En el siglo XIX, porque aparece esto como una teoría y luego se desmonta, porque evidentemente no hay fundamento científico para revelar, para asegurar que el tacto ofrece esa información más fiable, que las manos son más relevantes en ese sentido que el ojo. Y es lo que están respondiendo ustedes. Ustedes, Paola, ¿qué privilegia, qué sentido? Para mí ambas, o sea, para mí están como al mismo nivel. Sí, sí, bastante. Porque digamos en mi caso, hablando netamente de patronaje, yo tengo que estar verificando que en el caso, no sé, de una prenda de vestuario superior, la sisa me quede bien trazada, tenga una buena curva, saber qué herramientas utilizar también para llegar ahí. Entonces, en realidad serían ambas. Debo usar ambas. Bueno, ahorita les voy a dar un poquito de teoría de la evolución humana y en particular del señor Charles Darwin, que fue el que se encargó de demostrar de dónde venimos y esa famosa teoría de la evolución de las especies. Esta primera convicción de que el tacto genera una información mejor, este señor Charles Darwin, inglés, por cierto, alumno de Humboldt, muy admirador, gran investigador y que se echó al mundo a viajar en barco por cuenta de las enseñanzas humboldtianas, pues Darwin echó abajo esa primera convicción que les mencionaba acerca de la intemporalidad de la mano, tanto en la forma como en la función. En la evolución, conjeturaba Darwin, el cerebro de los monos aumentó de tamaño cuando utilizó los brazos y las manos con otra finalidad que mantener el equilibrio del cuerpo en movimiento. Con mayor capacidad cerebral, nuestros antepasados humanos aprendieron a mantener objetos en las manos, pensar en esos objetos y finalmente darles forma. Los homínidos pudieron construir herramientas, es decir, los monos construían herramientas, los humanos cultura. ¿Usted qué cree que pasa en su taller al calor de estas palabras? ¿Qué están construyendo ahí? ¿Puras ruanas? No. Okay. Creo que, o sea, para mí, hoy ya hablo con más convicción de que no solo se construye un producto, se construye una comunidad, un trabajo social, cultura, armonía, mejor dicho, es un trabajo en equipo que al vender un producto vendemos esa historia, que por ejemplo ya la gente llega a preguntar es quiénes son el artesano, dónde vive, qué hace. Eso es antes que el producto, es la vida del artesano y ahí sí ya el producto como tal. Y usted mencionaba con mucho cuidado, Luzma, muy descriptiva, las fuentes de ingreso de la zona, que tienen que ver con toda esa actividad agropecuaria, pero que tiene también que ver con esta actividad artesanal y también turística, ¿no? Porque Sutatausa en este momento está en una ruta de turismo importante en Cundinamarca. En el taller y en esta labor de trabajo conjunta que han hecho con las diseñadoras, hay otro aspecto, en ese componente cultura, y es que ustedes como diseñadoras se han debido acercar muy íntimamente al día a día de Luz María y de su grupo. Entonces estábamos hablando de la parte técnica, de la parte de diseño, hablemos de la parte emocional. ¿Qué cosas han pasado en todos estos meses? Si Alejandra, que no sé si es de las que escribe diario, pero ¿qué pondría en su diario de lo que ha pasado con este grupo en particular? Pues aquí no hay horarios. O sea, se vuelve como tan familiar la cosa que uno hasta un domingo se está escribiendo en las noches, entonces es de parte y parte, ¿sí? Resolviendo dudas, inquietudes, haciendo sugerencias, revisando cómo estamos de tiempo, cuando llega la producción. Es muy, eso por respecto al producto o a la parte técnica, pero pues obviamente también hay como otros vínculos, el saber cómo está el artesano, cómo están las cosas por allá, cómo están sus artesanas, ¿sí? Nos preocupamos también en ese tipo de cosas. Que lo diga Paola, que de pronto también tuvo un poco más de cercanía con Luz María. Sí. Hay quien se enfermó, quien se deprimió, a quien la dejó el novio, ¿qué pasó? No, pues, o sea,
Con Luz María, de hecho, hablamos un par de veces, ella me comentaba algunas situaciones que estaba viviendo en su momento, ¿no? Porque yo la llamaba pues a hablarle de trabajo y ella me decía, no, es que estaba resolviendo algún tema familiar acá y empezamos ahí a conversar un par de veces. Lo recuerdo muy bien, un tema con su hijo especialmente. Y comenzábamos ahí a hablar y yo decía, me sentía un poco mal porque yo decía, yo llamándola a preguntarle de los productos, de cómo podemos desarrollar eso y, y ella de un momento a otro empezamos a hablar pues de otros temas, como tú ahorita lo mencionabas. Traigo a colación esto porque Luz María también en algún momento me ha compartido un tema personal que no sé si le parezca pertinente compartir algo de eso, porque básicamente quiero demostrar con esto, uno, cómo se fortalecen los lazos, cómo se trabaja en co-creación, que como decía Alejandra, no es solamente un asunto técnico, tiene que ver el ser humano al otro lado. Pero también porque Luzma, cuando usted dice que en su taller hay cultura y apoyo entre las mujeres, usted pasó por una época dura personal. ¿Y qué tanto se siente apoyada? Alrededor de, digamos, de esta situación, mis artesanas estuvieron muy pendientes, trabajamos en equipo, o sea, había esa solidaridad, entonces eso fue importante porque estábamos como una familia. Porque por un lado estamos hablando de la pandemia, evidentemente, y los estragos, y por otro lado los problemas, las dificultades familiares. Sí, sí, claro, y igual cuando a alguna de nuestras artesanas le pasa algo, se revierte, o sea, es igual, nosotros, o sea, ellas están conmigo o yo estoy con ellas, o sea, eso es de parte y parte, entonces siempre estamos, hay algo sagrado para nosotros, es que los jueves nos reunimos. No importa la hora, ellas llegan desde las 7 hasta las 6 de la tarde o más. ¿7 de la mañana? De las 7 de la mañana. Y la anfitriona, que le toca tener sopita, guapanela, mejor dicho, de todo. No, eso ahí llegan con queso, con pan, con café, con las que son de veredas, pues llevan algo, entonces allá llegan alverjitas, papita, entonces digamos que ya llegan con que echar a la olla, como se dice. Pero no me diga que usted las recibe, bueno, y todas además me las imagino conversando, pero eso sí, el tejido de punto no lo dejan. Miren, aquí encima de la mesa, aquí en la troja, radio digital, aquí está Luzma. En la mano tiene el celular y en la otra el tejido de punto, el ovillito y las dos agujas. Entonces se reúnen, pero no tanto para trabajar, sino para conversar. No, las dos cosas, siempre estamos, o sea, fuera Sí, sí. de eso no se puede separar. No se pueden separar, sí. Vea, le va a gustar mucho esto. Resulta que en un precioso libro que se llama Maestros del Arte Popular, que se publicó, la segunda edición en 2014, está hecho por el grupo Sura y obviamente articulado por la gran Cecilia Duque, además quien se inventó estas ferias de exportesanías hace la módica suma de 31 años. Ella en la introducción dice lo siguiente, o escribe lo siguiente. No deja de sorprender la creatividad, el ingenio, la recursividad y la inteligencia práctica de los artistas populares. Ojo, Luzma, porque están incluidos ustedes, que son las artesanas, artistas de la tejeduría, actividad, además, artesanal prehispánica. Continúo. Muchos de ellos han nacido y vivido en un solo lugar sin mayor contacto con el exterior. ¿Aplica a sus mujeres? Claro que sí. ¿Ustedes? Son personas de gran sencillez y humildad en su diario vivir, ostentando al mismo tiempo una sorprendente filosofía de vida en cuanto a su pensamiento creativo, entendiendo ellos que su esperanza está en la industria de sus manos y en su sabiduría e imaginación constantes. Alejandra, ¿usted puede dar fe que así es el grupo de Luzma y Luzma misma? Sí, sí, total. Es que esa pregunta no la va a resolver Luz María. El artista popular es un artesano de la creatividad y la destreza. No descansa, no se jubila. ¿Qué dice Luzma? Digamos que uno está, como dicen ahora popularmente, 24/7 ahí pendiente de todo. Hace Cecilia Duque menciona a varias maestras artesanas a continuación, pero me quería quedar en esa frase para que pensemos sobre ella. Porque cuando vuelvo a leerla, escribe Cecilia Duque, el artista popular es un artesano de la creatividad y la destreza. No descansa, no se jubila. Fíjense que la creatividad es una actividad cultural, una actividad digamos que dialoga con las artes, ¿verdad? Que a través del ingenio, de un talento propio, pues se puede
se puede ejercer. Sin talento también se puede ser creativo. Todos los seres humanos somos creativos, de una manera u de otra, pero no todos tenemos destrezas, en particular relacionadas con los oficios, ¿sí? Yo siempre digo que los dedos a mí me sirven es para teclear, para escribir, pero no me pidan mucho más. Luzma, haga de cuenta, cuénteme qué hace con sus manos para que empecemos a echar cuentas y hablar de destrezas. De lo que hago, o sea, mis trabajos, tejo en 2 agujas, en crochet, en telar también, bordar, todo lo que tiene que ver con el área textil, tinturar, cocinar, lavar, de todo lo que hay que hacer en la casa, porque pues igual. Bueno, y de mujeres y mamás además acariciamos, bañamos, cuidamos, consentimos, manoteamos. Yo creo que también, ¿qué más le añade Alejandra a esa lista de las manos? En el caso mío, a mí me encanta validar todo lo que plasmo en el papel y me gusta crear modelos. Sí, o sea, mis manos pues lo son todo, son como mi herramienta de trabajo. ¿Y cómo pasa del papel a las manos? ¿A través de qué materia prima? No, pues yo por lo general trato de ubicar un material que me dé como la estructura o la textura que de pronto quiero que mi producto real lo tenga. Entonces es como lograr ubicar los materiales adecuados para generar esos modelos, esos primeros acercamientos, que es con lo que yo valido proporción, tamaño y algunos detalles técnicos para tener en cuenta. Es que aquí aplica, ¿no, Paola? Destreza, fíjese, y creatividad. Diría que, por ejemplo, en su tarea ya no tanto porque tenga, digamos, la ventaja de tener esos 2 factores a su favor, sino que son parte corresponsable de su oficio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En mi caso, yo también debo pasar del papel a una tela. En el caso de lo que trabajamos con Luz María, tuve que comprar un material que tratara de asemejarse al tejido de punto para probar mis propios moldes, para después pasárselos a ella, ¿cierto? Y que ella los pudiera desarrollar. Y, y esa es básicamente pues mi tarea en este caso con ellos. Uh-huh. Y por cerrar el tema cultural, emocional que convergen en estos grupos en Tejilarte, Luz María, ni se cansan ni se jubilan. Cuando se reúnen los jueves, ahí no hay una que diga, no, yo ya esto, ya no vuelvo el otro jueves. No, antes quieren seguir a eso, es, mejor dicho, en un tiempo que, durante la pandemia, por ejemplo, ellas no llegaban a la casa, pero yo iba a la casa de ellas. O sea, tenía 2 días en la semana que me volaba, buscaba la forma de cómo no me viera el agente policía, pero les llegaba a la casa de ellas, o sea, en ciertos horarios y ya eso fue algo bonito, porque en lugar de ella llegar a mi casa, yo iba donde ella, les ponía tareas, las visitaba, fuimos a veredas con mi amiga Susana y otros compañeros del equipo de trabajo, fuimos a veredas, buscamos cómo, o sea, cómo ahí estar sí que, ahí. Claro, ahí sí, ningún Zoom ni ningún Meet, ¿no? Eso había que ir. ¿Cómo están de conectividad en su Tataus? Ahora que menciona que usted no solamente está en el casco urbano, sino que se tiene que ir a las veredas. Hay un sector donde es nulo y siempre hay dificultad de conectividad, pero pues ahí la hemos luchado y de alguna forma nos vamos buscando la forma de comunicarnos. Vamos a viajar por Colombia. Ahora que decía Cecilia Duque que muchas veces son personas, los artesanos populares, que no tienen mucho contacto con el mundo exterior. Vamos a invitar a toda la comunidad de Sutatausa y a todos los que nos están escuchando a irnos hasta Nariño, al taller de Angélica Chiles. Esto forma parte de la ruta del mapa artesanal. Angélica Chiles. Hay circunstancias en la vida que nos hacen lo que somos. Angélica aprendió a mirar las cosas con increíble detenimiento, a fijarse en lo que quizá muchos no, como las ondas expansivas de un charco cuando cae encima una gota de agua, los colores brillantes y cambiantes del sol sobre las montañas de su tierra, los perfiles de las montañas que se vuelven puro movimiento. Su curiosidad innata se potenció porque su papá no podía hablar ni oír, así que todos en la familia desarrollaron un código de comunicación con él que se manifestó con gestos de todo tipo, en demostraciones de afecto visitando su taller, tocándolo todo, mirando cada cubo, tuerca o tornillo, desbaratando cada cachivache que allí había, hablando con los ojos y las manos,
Ella además empezaba a fantasear e imaginarse mundos con cada cosa que miraba. Por eso no le parece raro quedarse contemplando el paisaje, descubriendo los tonos que van cubriendo al volcán Galeras, tan distintos a los del Morasurco. Adora Pasto y se engolosina con su entorno natural, pues lo sabe un privilegio. ¿Cómo no? Si tiene a un paso la laguna de la Cocha y esas montañas que colindan con el Putumayo que son simplemente únicas. Esa capacidad de observación es la que ha elevado su oficio de tejeduría en tamo a la categoría de refinadas artesanías. El tamo es la propia cebada, esa que se solía cultivar en enormes cantidades hace décadas y que era empleada en la elaboración de la cerveza. Su fibra, seca, teñida y aplanada con delicadeza para producir las tiras con las que se crearán figuras, se pega sobre piezas de madera. Es un trabajo minucioso y minúsculo que se ha ido perfeccionando al pasar de los años. Ella recuerda que en sus inicios, hace más de 25 años, cuando fue aprendiendo de la mano de los grandes maestros, las piezas que se elaboraban en tamo eran sencillas, bastante básicas en comparación a los diseños alcanzados ya desde hace un tiempo. Como buena curiosa, siempre quiso ir un paso más allá, y así, si al comienzo la aplicación de fibras se hacía de manera muy plana, casi que únicamente combinando colores pero sin diseños muy elaborados, con los años todo fue complejizándose al tejer el material, cruzándolo para producir relieves y volumen, y recortándolo para crear ya no solo paisajes sencillos, sino figuras humanas y precolombinas, o incluso instrumentos musicales y puestas en escena completas que demuestran la maestría artesanal que se requiere para hacer estas composiciones. Es un ejercicio total, pues el pincel y la pintura es la misma fibra natural, así que la habilidad manual y el dominio del material es el que hace la diferencia en la finura del acabado, y eso lo demostró con creces cuando empezó a hacer los jarrones que la hicieron brillar. Su negocio es un negocio de familia. Junto a su esposo Franklin y a sus hermanas constituyeron, después de muchos años de experiencia adquirida trabajando para otros maestros, el taller Tamo de Oro. Desde allí, diseñan piezas que combinan esas pieles mestizas que caracterizan al carnaval de negros y blancos, así como la ascendencia indígena que flota en toda la región. De esta bellísima historia, ¿no?, de Nariño. Fíjese, Luzma, a propósito de esa mención a la habilidad manual y la finura de los materiales. ¿Usted siente que eso sí es muy esencial también para su oficio? Sí, es importante que, la habilidad de las manos y las materias primas estén bien seleccionadas, bien acordes para que así nuestro trabajo sea el mejor. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son las características que tiene principales esas ovejitas de allá de Sutatausa que ustedes tanto consienten, que acuestan, que hasta esquiladas, oigan? A ver, hay que verlas, lo hacen con un mimo, que uno dice, cuidado, les hacen un rasguño. Sí, una de las características, primero es que cada familia cuida sus ovejas. Segundo, que al esquilado no se haga con máquinas, sino con tijera para tener ellos, digamos, ya nosotros como artesanos, porque pues yo también fue uno de los primeros oficios que hice a los 11 años, esquilar ovejas. Entonces es cómo saberlas acostar y esquilarles sin hacerles ningún rasguño que les decimos o picarlas. Entonces es importante. Y luego al tener la lana es saberla lavar, saberla escarminar, saberla seleccionar en la calidad, porque hay partes de la lana de la oveja que sirven para otro tipo de productos y otras partes que sirven para la parte, digamos, de elaborar prendas. Uh-huh. ¿Ustedes en el grupo tienen unas mujeres que ayudan a la elaboración del hilo o compran directamente el hilo o hacen todo el proceso interno en el grupo? Casi el proceso es interno. ¿Qué hacemos? Hoy en día, porque ya nos dimos a conocer, nos invitan a granjas a esquilar las ovejas en una calidad de trueque. Nosotros vamos en forma de trueque, les esquilamos las ovejas para que las ovejas no, digamos, sigan adelante. Entonces les esquilamos las ovejas y ellos nos donan la materia prima. Luego llegamos a la comunidad y allá hacemos el siguiente trueque. Pues dinero y vellón, y ellos nos entregan la materia prima ya lista hilada, y ahí viene el proceso de lavado, del tinturado, de ponerla óptima para poder trabajar. Entonces esa es la forma que siempre hemos ido trabajando. ¿Qué seguridad da eso, Alejandra y Paola,
para una colección como Moda Viva, que ya tiene una reputación, que tiene un público, que la conoce, que sabe de la calidad de los productos, porque eso es algo también muy importante, garantizar no solamente calidad en diseño, sino calidad en la elaboración y en la materia prima. Y aquí estaban trabajando con un taller que tiene todo el proceso totalmente controlado, ¿no, Alejandra? Eso da mucha confianza, me imagino. Sí, claro que da mucha confianza y dentro del fortalecimiento que nosotros hacemos desde el componente técnico, también hacemos unas recomendaciones en términos de calidad, dependiendo del oficio y la materia prima que nuestros artesanos trabajen. Paola, aquí se combina además el tema de tendencias en relación con las siluetas, la moldería, porque todo tiene que ver con una estética y una construcción, digamos, que está muy en boga hoy en día, que proviene de la pandemia, pero que tiene que ver con este estilo de vida donde queremos estar más cómodas, queremos estar confortables. Todo eso hay que llevarlo a unas siluetas y a una paleta de color, pero la materia prima es muy fundamental, si no, no se logra seguramente la mitad del trayecto, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, pues conversábamos con Luz de ese tema, le preguntábamos también cómo se comportaba el tejido, ¿cierto? ¿Qué podía pasar si de pronto en algún momento sentíamos que de pronto podía picar, algo así? Le preguntábamos a ella porque pues es también algo muy característico de la lana. Y ella nos daba sus consejos, decía, lo pueden lavar con esto, pueden usar tal crema, pueden usar esto, para evitar ese tipo de no sé cómo decirlo, de No, pero situaciones de complejas, situaciones, ciertas exacto. situaciones complejas que se pudieran llegar a presentar con un cliente que comprara el producto. Porque esa es la primera prevención con la lana, ¿cierto? Yo creo que Luzma está cansada de explicar. Siempre la gente llega y dice, les digo, no piensen en que pica, rasca y muerde. Piensen es las bondades que trae la materia prima. Entonces ya les explico, le digo, su cabello cuando va en una moto o en una situación de mucho aire, cambia la fibra. Entonces les decía así como es la misma materia prima que tenemos en el cabello, la que tienen las ovejitas, les decía, y hay que hacerle también su tratamiento. Entonces les pueden colocar una crema, ya uno les recomienda ciertas cremas, pero pues aquí no hago anuncios. Y entonces la gente empezó, o sea, y algunos lleva el producto y les Perdón, garantizamos. cremas y, usted me corrige, mantequilla y sebo también, ¿o no? Cremas y bálsamos que ayudan No también. más, pero para escarmenar solamente utilizan, ¿qué tipo de producto utilizan para escarmenar? Al lavado de la lana y escarmina, digamos para el lavado de la lana son jabones suaves como el jabón Rey y así, esos tipos de jabones muy suaves y que no hagan... Sí, porque la mantequilla y el sebo es más para las fibras vegetales, Sí. ¿no? Eso no aplica necesariamente con esta. Mire, Luzma, le tengo, un parrafito referido a una artesana que me hizo recordar de usted. Se llama Rosario Agreda Echecunque, vive todavía. Hablé hace poquito con su hija Magdalena Echecunque, que es una señora muy mayor ya, que se pasea, tiene stand y se pasea de vez en cuando, una artesana del Sibundoy de la etnia Kamsha. Esa es su mamá y su mamá todavía vive. A punta de sopitas, por cierto. Cecilia Duque, en su momento, cuando recopila su historia, escriben esto sobre ella. Cuenta la señora Rosario Agreda recordando sus tiempos de niña. Mi mamá me decía, el agua se dibuja así en el chumbe, por lo que ellos utilizan simbología. El chumbe es la faja. La mariposa, la mata de maíz se dibujan así. Me enseñaba a coger los hilos para que quedara de la manera que ella me decía. Después me llevaba a tomar yagé, que son un ritual de plantas y de unas semillas que producen unos viajes mentales alucinógenos. Y yo miraba más cosas y me deleitaba en esas alucinaciones. Me puse a hacer colores y con esos colores dibujaba las bufandas. En la imaginación del viaje con yagé, el yagé es un ritual propio de la comunidad que tiene un significado espiritual. Inventé los bolsos y después volví a tomar yagé porque eso me daba ánimo para trabajar. Entonces, quiero que me cambie la historia de la señora Rosario Agreda y volvamos a la historia de Luzma. ¿Quién le enseñó cómo y cómo fortalece su creatividad y su imaginación? Porque yagé poquito en su tatausa. No, allá no hay yagé sino papita salada.
A punta de papita salada. Brevemente vamos a recordar los inicios. Esa pregunta va también para Alejandra y Paola para culminar. ¿Cómo se iniciaron? ¿Qué pasó? ¿Qué detonó el hecho de que ustedes estén hoy juntas trabajando, pero cada una desde su oficio y profesión? Adelante, Luzma. Bueno, yo creo que mi mayor inspiración en principio fue mi madre. Siempre la veía hilar y tejer, pero luego me contaron la historia de que mi abuelo hacía lo que ellos llaman también los chumbes, ¿sí? Pero en ese entonces las cintas, ellos llamaban cintas para que las faldas de las señoronas, porque decía así mi abuelo, las señoronas como de los, en ese entonces de las haciendas, se vistieran porque pues ellas vestían como 7 faldas. Entonces, para poder sostener todas estas faldas, la de bayeta, el fondo, la de los 3 pliegues, en fin, todas estas faldas, ellos tenían que fajarse. Entonces, cuando yo me encuentro que mi abuelo hacía eso, voy y le pregunto, en ese entonces vivo, y él sacó su telar que tenía guardado en el zarzo con uno de esos chumbes. Entonces, yo ahí mismo me apropié de él y ya empecé a guardar ese telar y lo tengo, mejor dicho, eso es algo sagrado ahí a la entrada de la puerta del telar de mi abuelo. ¡Qué maravilla! Y es un telarcito como el de Huanga, pues, Sí, de palito, de doble palito doble vertical. palito, sí, la arqueta, bueno, que tiene un nombre, entonces ese fue el telar. Entonces mi abuelo hacía eso, luego mi mamá, mi abuela también le gustaba tejer el crochet y ahí empieza mi pasión. En la escuela a los 7 años empecé a estudiar y el trabajo digamos así, de la obra manual era granité. Y yo no me gusta granité, yo llevaba mis agujas y me ponía a tejer. Entonces las profesoras optaron que no, que Luz María tocó dejarla que haga sus tejidos porque pues no le gusta más, ¿qué más hacemos? Y ahí, o sea, yo me impuse allá en la escuela como tal, mi trabajo era el tejido. Luego a los 15 años ya pues por situaciones ya terminé mi estudio, ya no pude seguir estudiando el bachillerato, la comunidad se da cuenta, una trabajadora social, empiezo a ir a otras zonas a aprender y luego enseñarle a 40 personas en ese entonces. Así lo logramos como 5 años. Luego ya me fui a otro lugar y como que empecé a buscar otras cosas que hacer y veía que eso no era lo mío. En el 2001 llego a la parte urbana y empiezo a mirar que no había eso, o sea, no sé por qué, pero como que no había artesanía, no había nada, y le comento al alcalde de ese entonces, quiero hacer un festival artesanal, un encuentro artesanal, algo que mostremos de lo que hacemos nosotros, porque pues yo solo sabía que yo tejía ahí, ¿no? Él como que me ayudó en ese entonces, hicimos como una exposición. Y al ver esto muchas mujeres empezaron a llegar, quiero que me enseñen. Entonces, ¿qué hacían ellas? Desde las veredas iban, y la una me llevaba leche, papa, verdura, lo que tuvieran, iban y me llevaban en cambio de la enseñanza en ese entonces. Y así fue como poco a poco, empíricamente lo fue haciendo. Y después se entera un director de la Casa de la Cultura de Ubaté, y me llaman a ser parte como en ese entonces pues instructora. Empiezo yo, tuve así una oportunidad de varios años de ir a varios municipios y enseñar, y hoy en día pues fui aprendiendo en el SENA, buscando por todos los medios aprender y pues ya ser técnica en elaboración de productos artesanales, tener mi sello de calidad, mi registro de marca, y hoy en día pues poder participar en todos los programas. O sea, la pandemia lo que me trajo fue participar en todos los programas que había de artesanías de Colombia y prepararme un poco mejor. Bueno, acaban de escuchar el relato de cómo se hace una líder artesana, pero además una gestora social y una organizadora cultural que no pierde de vista tampoco la actividad comercial. Quiero hacer referencia en particular también al trabajo y enaltecerlo, el trabajo de Luz María Rodríguez desde Sutatausa con la marca Warmi, con Silvia Sánchez, con la que llevan más de 20 años trabajando y posicionando el tejido artesanal que ustedes tan bellamente desarrollan en lugares como Londres, París, Milán, una marca muy solicitada en comienzos de los 2000, que realmente tuvo un impacto enorme, tan enorme que en un momento dado la propia fundadora de la marca, Silvia Sánchez, colombiana, especializada en diseño, quien vivía en Francia y continúa viviendo en Europa, tomó la decisión
de mejor no crecer tanto. Y sin embargo nunca las ha dejado. La marca Warmi la hemos invitado a reactivarse este año en el capítulo de Moda Viva. Vamos a ver si entusiasmamos a Silvia a que siga adelante con eso, pero ustedes han sido el alma y Silvia ha sido el alma también de todo lo que han hecho juntas. Esta ha sido una relación de elasticidad mental enorme por parte de las dos, y Luz María en eso quería enaltecer también el hecho de que usted ha tenido vocación siempre para trabajar y no tenerle miedo a si viene otra persona con un título universitario o una profesión, siempre es capaz de ponerse a trabajar sin mirar absolutamente nada, sino el talento, la creatividad y la productividad. Claro que sí, con Silvia fue una historia muy bonita. Con ella trabajamos 8 años, o sea, nacimos con ella en su marca, por eso lo llama Warmi, porque es Mujeres Muiscas de allá de esa zona. Nacimos con ella, duramos trabajando toda la producción, inclusive sorprendentemente en alguno de los, la parte académica que hacía Artesanías de Colombia, alguien dijo, mire el referente que tenemos de esta diseñadora, este trabajo tan excelente, y yo me paro y le digo, este trabajo lo hicimos nosotras. Entonces como, ¿cómo así? Sí. Entonces ya pues por situaciones ella llegó y dijo, voy a dar un pare, dio su pare y nosotras quedamos como, ¿qué vamos a hacer? Fue cuando Luz María dijo, no, aquí es aprovechar esta oportunidad para nosotros mirar qué hacer, o sea, porque nosotros estábamos muy cómodas ahí y empezamos a mirar qué hacer. Luego cuando ya creamos Tejilarte, empezamos a buscar aquellas madrinas que nos ayudaran cada año, porque pues conseguir un presupuesto para buscar una diseñadora pues cuesta. Dijimos, lo vamos a buscar de forma voluntaria. Entonces yo le pedí a Silvia, el año pasado le escribí, Silvia, me gustaría que usted este año sea nuestra madrina en Tejilarte. Y ahí fue cuando ella dijo, déjeme a ver porque acabé de trastear, estoy como aquí muy embolatada, y sin embargo me mandó los bocetos. Me mandó los bocetos y la paleta de color. 3 días antes de Tejilarte le propuse que le tenía la sorpresa para ella. Fue cuando en un maniquí le hago la pasarela de los productos y dijo, no, qué maravilla, esto tiene que saberlo una amiga mía. Fue cuando le comentó a Rocío y fue por esas cosas que Rocío fue nuestra invitada sin saber en Tejilarte, porque pues yo alguna vez que la escuché... Y sin saber en qué lío me iba a meter, querida Luz María. Porque yo llegué muy tranquila y muy feliz a la plaza maravillosa de Sutatausa. Estaba todo el pueblo, un público maravilloso. Esto es un gran festival, digamos un gran festival para el tamaño del pueblo, pero un festival hecho con una conciencia, con Susana Rodríguez también en la parte de mercadeo, una jovencita que está jalando muy duro con todas ustedes, y de repente todo un tema profesional de una colección, de una pasarela, y Luz María ni corta ni perezosa me dice que es que me estaban esperando para hacer la presentación de la colección. Me pilló de sorpresa, no la parte conceptual, digamos, y la parte creativa, porque esa la habíamos podido hablar, pero sí quiero decir que el trabajo de co-creación lo ha experimentado con Silvia Sánchez de Warmi, pero ahora con Alejandra, Paola, Natalia Pérez del programa de Moda y Joyería. Vamos a cerrar ¿cómo se dice en el tejido punto cuando uno ya la última puntada? ¿Cómo es eso? Bueno, antes decíamos dentro de nosotros punto, cadeneta y chismes, sí, ahora es punto, cadeneta y comunicación virtual, porque pues estamos en ese tema de la virtualidad y de la distancia. Aquí el equipo técnico, Luis, estamos en punto y cadeneta, pero ya vamos a terminar. Le vamos a dar cierre a esta franja. Alejandra y Paola, ¿qué les ha dejado el trabajo con Luz María como ejemplo y referencia? Porque ustedes en verdad toda esta colección la han desarrollado con 12 comunidades artesanas de todo el país, pero la de Luz María ha sido particularmente ejemplar. Pues ¿qué me llevo? No, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo mucho amor en el trabajo. Sobre todo, digamos que eso fue lo que se evidenció en esta colección. Yo me llevo mucha paciencia, porque ellas también fueron muy pacientes con nosotras para explicarnos todo el proceso. Mucha calidad en el trabajo, de verdad se nota mucho la calidad que ellas ponen y también lo que decía Alejandra, mucho amor, se nota muchísimo.
qué pabellón está y en qué stand, porque en este caso no tiene stand propio, pero tiene un lugar privilegiado. Luz María Rodríguez, representante comercial, artesana y líder del grupo de Tejilarte, pero de la asociación y del propio festival. Está presente en el pabellón 6, en el corazón del pabellón, que es la zona del mapa artesanal de las rutas, 12 rutas, y hay una de ellas, la de Cundinamarca. ¿Qué pasa por allá? La de Cundinamarca y la de más importante, la del Valle de Ubaté, donde está Fúquene, Cucunúa y Sutatausa. Eso es un periplo que hay que gastarle, ojalá, 2, 3 días, ¿cierto? Y uno se queda en pequeños hotelitos, viaja de un pueblo al otro tranquilamente y aprecia todos estos oficios artesanos. Come rico, mucha papita, dice. Sí, papita con tintico y una delicia de Muy conversación. Bien. Muy bien, muchísimas gracias Alejandra, Paola y Luz María. Muchos éxitos en lo que queda de este Expo Artesanías 2021. Y les invito, terminando, para viajar hacia Mompox, Bolívar. Volvemos más tarde con Hilamos Fino. Leticia Gutiérrez. Leticia, junto a Ana y José Luis, son los herederos del saber de los Gutiérrez, orfebres de una tradición que inició su abuelo Teófilo María Gutiérrez Villanueva y continuaron su papá Vicente y sus tíos Teófilo Enrique y Ana Regina. El trabajo en metales arrancó allí, pues antes de ellos la familia se dedicaba a la ebanistería. Los Gutiérrez tienen el privilegio de haber sido testigos de la consolidación de un oficio que ha hecho brillar a Mompox a lo largo de los años, aunque también de ver cómo han ido desapareciendo técnicas orfebres como el estampado, el colador y el vaciado, siendo su taller de los pocos que las preservan. Hace memoria de lo que le contó su papá que vivió de niño, por allá por los años de la Segunda Guerra, cuando Mompox era, más que un pueblo joyero, uno herrero. Por eso, no sorprende que el abuelo, además de ser un gran dibujante, matemático y por supuesto orfebre, también dominara la forja y le creara a la familia lo que sería su sello, un inventario de más de 500 modelos de estampes que todavía hoy, con sus figuras en moldes macho y hembra, producen piezas únicas de orfebrería. También fue él quien se inventó, gracias al encargo de un cliente de Aruba, el pececito momposino, un señor róbalo de 600 escamas, cada una de ellas hechas a mano, 5 tamaños distintos y movimiento propio, el secreto mejor guardado de la familia y otro de sus orgullos. Cuenta que la tradición del estampado se fue reemplazando por la filigrana, pues el primero no solo tiene más trabajo, sino que cuesta más hacerlo porque usa más materia prima. Para la muestra, solo oírla. Imagínese usted, para la filigrana, el metal se funde, forja, recuesta, perfila, hila, aplana, escarcha, entorcha, hace el relleno, solda, lija, sienta y listo, tome, trille, dice como una buena maestra. Súmele 3 o 4 veces la complejidad del proceso y allí está el trabajo en estampado. Leticia es una caja de música y es puras risas y está convencida de que una de las máquinas laminadoras con las que cuentan en la casa desde que tiene memoria, esa que tiene 2 brazos, le tiene celos o rabia porque ella siempre se portó mejor con la de un solo brazo. Su hermano le sigue la cuerda y le pide que se retire del cuarto cuando la van a usar para que se decida a funcionar. Y lo hace para sus carcajadas. Celebra cada día de su vida en esa tierra que tanto quiere. Sale a pasear a las 5 de la mañana para deleitarse con el frescor y contemplar el Magdalena que bordea el pueblo. Allí se regodea con las garzas que prefiere llamar grullas porque le resultan más elegantes y señoriales. También para ver la pesca en atarraya que luego recrearán con sus hermanos en preciosas interpretaciones en oro y plata. Todo en ella es memoria y orgullo, sabiduría también, oficio sobre todo. Por ahora, quienes están recibiendo su legado son sus alumnos, pero quizá algún heredero llegue a la familia Gutiérrez y eso lo celebrarán.